Bienvenidos a Adopted. Si trabajamos con ECMAScript 2015, el que es conocido como S6, tenemos disponible las conocidas funciones flecha o arrow function. Las funciones flecha nos proporcionan un método conciso para escribir funciones en JavaScript. A pesar de sus ventajas, las funciones flecha también tienen sus particularidades y limitaciones, y por supuesto que su uso no es siempre el más adecuado. En este vídeo vamos a hablar sobre las principales diferencias entre las funciones flecha y las funciones tradicionales, y además veremos cuáles son los casos de uso de las funciones flecha y cuándo no deberías usarlas. Así que ¡comencemos! Comencemos viendo las diferencias utilizando un único parámetro. Inicialmente tenemos una función bastante simple que vamos a llamar choose_Pokémon. Esta recibe una cadena de caracteres y nos va a retornar otra cadena de caracteres. El resultado que obtenemos lo mostramos por consola para poder comprobar que todo ha funcionado correctamente. Bien, hasta este punto no hay ninguna novedad. Ahora vamos a reescribir nuestra función usando las funciones flecha. Bueno, pues lo primero que encontramos que nos extraña es ¿dónde está nuestra palabra reservada return? Pues ya que nuestra función flecha solamente tiene expresión, esta única expresión se convierte en nuestra sentencia retornada implícitamente. Por tanto, nosotros no necesitamos escribir explícitamente la sentencia return. Podemos comprobar que la definición de nuestra función sigue funcionando correctamente. Sin embargo, ¿qué ocurre si necesitáramos más de una sentencia en nuestra función? Pues bueno, como podría ser realizar alguna operación de login y a continuación retornar nuestra cadena de caracteres. Volvemos a nuestro ejemplo y a la función choose_Pokémon le agregamos un par de sentencias. En el caso de las funciones flechas también tenemos soporte para la sintaxis de bloque, así que comenzamos a definir nuestra función flecha choose_Pokémon en la que usamos la sintaxis de bloque. Pero si usamos esta sintaxis vamos a necesitar la sentencia return. ¿Y esto por qué? Pues porque la función en caso contrario retornaría undefined, ya que no se infiere cuál es el valor retornado, así que tenemos que especificarlo. Hemos visto el caso en el que la función tenía un único parámetro, pero imaginemos que ahora nos encontramos que nuestra función recibe dos parámetros en lugar de un único parámetro. En la función que estamos usando, la sintaxis tradicional, solamente tendríamos que agregar el segundo parámetro, tal y como podemos ver en el código. Bueno, pues ahora definimos la función usando la notación flecha, y lo único que tenemos que hacer es incluir la lista de parámetros entre paréntesis antes de la declaración de la flecha, y podríamos hacer uso de más de un parámetro, de hecho de todos los que quisiéramos. Como podéis ver, es bastante conciso y simple. Además, seguimos manteniendo que si solamente tenemos una sentencia, podemos hacer uso del return implícito. Bueno, pues el último escenario que nos quedaría por cubrir sería el de tener una función que no recibe ningún parámetro. Mantenemos nuestro ejemplo llamado choose_Pokémon, pero en este caso ya hemos prefijado el Pokémon que vamos a seleccionar, así que pues no vamos a tener ningún parámetro. Para definir la función flecha no podemos omitir en ningún caso los paréntesis, incluso si no vamos a recibir ningún parámetro. Así que nuestra función flecha comenzaría con los paréntesis y a continuación la declaración de la flecha y el contenido de la función. Fijaros que seguimos manteniendo un modelo declarativo en las funciones. Y una vez que ya conocemos la sintaxis básica de las funciones flecha y empezamos a apreciar todo el potencial que esta notación tiene, tenemos que tener mucho cuidado utilizándolas, puesto que la gran diferencia entre funciones tradicionales y las funciones flecha no radica únicamente en la sintaxis, sino que las funciones flechas carecen de su propio contexto, es decir, que no crean un nuevo contexto cuando se están ejecutando, ni tampoco pueden ser utilizadas como métodos constructoras de las clases. En su lugar, estas funciones heredan el valor del contexto donde ellas son definidas, es decir, del contexto padre. Como ya hemos dicho anteriormente, en JavaScript las funciones tradicionales definen su propio valor this, mientras que en las funciones flechas esto no sucede.
No obstante, el tema del dis es algo más complejo que trataremos en profundidad en otro vídeo. Ahora mismo deberíamos quedarnos con la idea que en las funciones tradicionales el valor de dis cambia dependiendo del lugar donde se invoque la función, teniendo los siguientes escenarios. Una simple invocación, en este caso el valor de dis es el objeto global. Invocación indirecta, usando los métodos bind o apply para cambiar el valor del dis. Invocación en el constructor, en este caso el valor de dis será el de la nueva instancia creada. Invocación en un método de una clase, el valor de dis será el objeto que es propietario del método. Por tanto, en el primer escenario podemos ver que si hacemos una simple invocación con las funciones tradicionales, nos encontramos que el valor de dis es el objeto global. En este caso, al estar usando Node.js en lugar del navegador, nos muestra el objeto global, y en el caso del navegador sería Windows. Pero al hacer lo mismo usando una función flecha, vemos que lo que obtenemos es un objeto vacío en lugar del objeto global. Este objeto corresponde en nuestro caso al objeto module.export, que estaría relacionado con un módulo en JavaScript. Aunque lo importante es que veamos cómo la función flecha ha cambiado el valor de dis. Por lo tanto, no es solamente un cambio lexicográfico, sino que las funciones flecha tienen cambios semánticos en el código. Continuemos con las posibilidades. En el caso de la invocación en el constructor, las funciones flechas no están permitidas, así que no tenemos este supuesto. Y finalmente, nos encontramos que el valor de dis dentro de un objeto sí obtiene valores diferentes en función de si se ejecuta una función tradicional o una función flecha. En este caso hemos definido un objeto Pokémon, el cual tiene una experiencia con valor 0 y una función tradicional que hará crecer al Pokémon cada segundo en su experiencia. Aunque a priori puede parecer que todo es correcto, la realidad es que la función growUp ha creado un nuevo contexto y el valor de dis es el asociado con la función growUp en lugar de con el objeto Pokémon. Para resolver esto, pues los veteranos de JavaScript recordarán muchas técnicas y variables temporales que había que crear, pero hoy en día esto ya no nos hace falta, puesto que tenemos las funciones flechas. Si reescribimos la misma función pero utilizando una función flecha, en este caso no se creará un nuevo contexto, ni un nuevo valor para el objeto dis, sino que el objeto dis estará asociado al contexto externo del mismo, es decir, se asociará con el objeto Pokémon y tendremos resuelto nuestro problema. Pero no siempre hay que utilizar funciones flechas. A veces podemos crear bugs de un mal uso de las mismas. Vamos al siguiente caso. En este ejemplo, nuestro objeto Pokémon tiene una función llamada Fike, que nos va a permitir ir subiendo la experiencia en lugar de hacerlo simplemente al pasar el tiempo. No obstante, cuando la función Fike se ejecuta, nuestro Pokémon no ganará experiencia. ¿Y esto por qué está sucediendo? Pues recordemos que las funciones flecha no tienen su propio contexto, sino que utilizan el heredado del padre o externo, y aquí estamos generando un bug. Y bien, ¿cuál es el contexto padre para el objeto Pokémon? Pues será el objeto global. Así que si estamos en el navegador, estaremos creando una variable llamada experience, la cual se irá incrementando, pero que no tiene ninguna relación con el objeto Pokémon. De hecho, todos los Pokémon que tengamos definido incrementarán esta variable, que será una variable global. Mucho ojo, porque esto es un bug muy común. Bueno, y si en lugar de usar una función flecha usamos en este caso una función tradicional, pues que tendremos el contexto del objeto Pokémon. Como dijimos previamente, cuando una función tradicional se ejecuta como un método de un objeto, el valor de dis es el correspondiente al objeto que lo ha invocado. Por tanto, la propiedad experiencia en este caso es la asociada al objeto y se incrementará correctamente, tal y como nosotros queremos. Por lo tanto, hay que darse cuenta que existen casos de usos en los que poner una función flecha puede incurrir en crear un bug. Así que mucho cuidado cuando la usemos y hay que pensar correctamente el caso de uso. Las funciones tradicionales tienen un objeto que actúa como un array muy útil, llamado arguments. Este objeto contiene los valores de todos los argumentos pasados a la función.
En el código vamos a crear una función getArguments que no recibe ningún argumento, pero que transformamos el objeto arguments a un array y lo vamos a retornar. Si ejecutamos la función getArguments con 4 argumentos, fijaros que en la definición de la función no aparece ninguno de estos argumentos, pero son recogidos a través del objeto arguments. Además, podemos ver cómo funciona perfectamente con argumentos de diferentes tipos de datos y no exclusivamente con números. Ahora vamos a implementar exactamente lo mismo, pero usando una función flecha. Tristemente, el resultado es totalmente inesperado. Esto es debido a que las funciones flecha no tienen la propiedad arguments. Pero entonces, ¿qué valor se está retornando en la función? Pues se está retornando el objeto arguments que pertenece al contexto padre, el cual, en este caso concreto, pues vuelve a ser el objeto global. Tened mucho cuidado con esto, puesto que esto puede provocarnos comportamientos inesperados. Las funciones flecha no solo carecen del objeto arguments, tampoco tienen la propiedad prototype, que sí encontramos en las funciones tradicionales. Así que, en nuestro ejemplo, tenemos una función sayHello, a la cual podemos acceder a su propiedad prototype, pero la implementación que hace uso de las funciones flecha nos va a retornar undefined. Finalmente, las funciones flecha tampoco pueden ser utilizadas como funciones constructoras. En el caso de que declaremos una función flecha e intentemos crear una instancia de esta haciendo uso de la palabra reservada new, vamos a obtener un error. Fijaros que en nuestro ejemplo pues tenemos la clásica función constructora de user y como resultado de la operación vamos a obtener un valor de error. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os ayude a adentraros en las funciones flecha y en comprender las diferencias con las funciones tradicionales. En un siguiente vídeo trataremos temas avanzados de las funciones flecha que aún nos han quedado pendientes. Así que no olvidéis suscribiros al canal, darle like al vídeo y dejarnos comentarios con lo que os apetezca.